le vamos a dar la palabra, recuperó el aire, al acompañante terapéutico. La figura del acompañante terapéutico está, hablábamos con Vladimiro, muy involucrada con esto de las intervenciones positivas. Lo sepan o no, ¿cómo le va, don Pablo? Lo sepan o no. Lo importante es que lo empecemos a saber. Lo mismo que muchos psiquiatras intervienen positivamente, pero no le dan ese valor de, mirá, es importante la autocompasión, es importante conectar, pero no ir tirarte al pozo, ¿no? Y todo esto. Entonces, vamos a darle la palabra a Vladimiro. Tenemos los tiempos acotados. Vamos a ponerle resiliencia y vamos a resolver la situación. Tenemos unos 10 minutitos, van a tener cada uno, así más o menos podemos redondear esta mesa de intervenciones positivas. Vladimiro, te doy la palabra. Abrazo grande. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Y hablando un poco también con el doctor Alessandria, que nos conocemos hace mucho tiempo, los acompañantes terapéuticos al doctor Alessandria le debemos muchísimo, sobre todo nuestra formación, la formación oficial del acompañamiento terapéutico fue traccionada por el doctor Alessandria, cosa que nosotros como profesionales vamos a estar agradecidos toda la vida. Además de permitirnos trabajar en espacios interesantes dentro de la práctica del acompañamiento terapéutico, hablamos siempre y hoy surgió como una especie de disparador. A nivel mundial, en muchos espacios se habló siempre de quién cuida al que cuida, ¿no? Cómo la construcción cotidiana de ese estar al lado del padeciente, si se quiere, va como constituyendo en nosotros mismos una especie de carga, y siempre la pregunta se fue construyendo a partir de ese concepto de quién cuida al que cuida. Hoy por hoy en el mundo también, hace poco tiempo escribí un artículo en una revista acerca de que no quién cuida al que cuida, sino cómo nos cuidamos los que cuidamos, ¿no? El concepto de comenzar nosotros desde nuestro propio espacio a comenzar a cuidarnos cotidianamente. Y en ese artículo estructuraba como 3 pilares del autocuidado o de la construcción de ir reforzando cotidianamente al que cuida, sobre todo porque los conceptos del cuidado trabajan o traccionan a partir de esa cotidianeidad y de esa idea de extranjería. Los que cuidamos vamos siempre a otro lugar, ¿no? La persona va al consultorio del médico, va al consultorio del odontólogo, va al consultorio del psicólogo, pero el que cuida es quien va a esa casa, donde se ejerce, si se quiere, esa especie de dolor, y donde todo lo que circunscribe al concepto del que va a cuidar es todo demanda. ¿Cómo hacemos los que cuidamos, los acompañantes terapéuticos, los cuidadores, que hoy por hoy hay muchísima demanda acerca de eso, sobre todo por el gran envejecimiento poblacional que existe, la otra percepción que hay acerca de la discapacidad o la diferencia? Los acompañantes terapéuticos, que es mi expertise sobre todo, hay una demanda impresionante con respecto a eso. Y hay acompañantes terapéuticos que tienen 5 pacientes por día. Los 5 días de la semana en el mejor de los casos, y a veces hasta los sábados. Digo, ¿cómo hacemos para autocuidarnos en ese concepto de trabajar sistemáticamente en ese territorio que en un principio es un territorio hostil, donde todo es demanda y de uno desde su propia expertise tiene que comenzar a delimitar el concepto del trabajo? Y básicamente en ese artículo que les comentaba yo delimitaba como 3 elementos fundamentales para el autocuidado. Uno de ellos es la supervisión, hablar entre pares, pero hablar entre pares que sepan de lo que estamos hablando, que haya una circulación de la palabra. Es como hablar con amigos cuando nos sentimos mal, ¿no? Esa cuestión de poder expresar lo que sentimos y que del otro lado haya una recepción de lo que nosotros sentimos y que haya una devolución también de la propia expertise. Entonces la supervisión también es un concepto de autocuidado. Y otra cosa que yo les decía, cuando entramos a esa especie de territorios, muchas veces entramos en penumbras. Y acá voy también a este concepto elemental que en el área del cuidado no se tiene mucho en cuenta, que es la formación continua. El formarse, el estructurar su propia percepción del otro e ir perfeccionando un poco el objeto de estudio. Nunca se sabe todo, sino que siempre, a medida que vamos estudiando más cosas, lo que vamos haciendo es complejizando el objeto de estudio.
Entonces, en ese saber, esa penumbra se va iluminando. El concepto de alumno, ¿no? El viejo concepto de alumno, el no iluminado, ¿no? Alumno significa lumine, no iluminado. Entonces, a partir del saber, comenzar a iluminarse uno para poder iluminar ese recorrido y que ese estar no sea tan pesado, ¿sí? Que esté apuntalado con el concepto de la representación de esa supervisión y por el concepto del saber. Y otro concepto de autocuidado que hay en el acompañamiento terapéutico, sobre todo es esto: sentarse a charlar, a hablar de lo que sabemos, a poder contar lo que cotidianamente pasa para que el otro pueda incorporar lo que a nosotros cotidianamente pasa y haya una especie de devolución. Básicamente lo que hablábamos en ese artículo era cómo distribuir la carga, ¿no? Ese concepto, mal empleado el concepto de carga, si se quiere, pero ese concepto cotidiano de ir a 5 lugares diferentes, a enfrentarse con 5 dolores diferentes, con 5 demandas diferentes, con 5 posesiones diferentes de lo que implica el cuidador, distribuir un poco la carga con eso de comentar, de contar, de reforzar, comenzar a pensar en uno y hacerse el tiempo de uno, talleres de lectura, esta cuestión del mindfulness que es algo fantástico de poder hacer como una especie de cable a tierra, que esa persona que corre de un lado a otro en lo cotidiano no tiene el tiempo necesario para poder interpelarse. Entonces la respuesta a eso, ¿quién cuida al que cuida? Básicamente podemos delimitarlo es en nosotros mismos, comenzar a construir esa especie de autocuidado, de autopercepción del daño que nos produce esa cotidianeidad de andar corriendo para todos lados, de que no haya un lugar de descarga de eso que vamos absorbiendo cotidianamente. Sobre todo el cuidador, desde la formación, esto lo hemos hablado muchas veces con Hernán también participó en estas formaciones, no existe el concepto del autocuidado. Nadie nos enseña a cuidarnos. Nadie nos enseña qué hacemos con todo eso que vamos como atrayendo cotidianamente, que es ni más ni menos que estar con el dolor del otro, ¿sí? Pero más del dolor del otro, con la percepción del dolor del otro. Nosotros los acompañantes terapéuticos siempre respondemos a un llamado y es: necesito un acompañante terapéutico para mi hijo. Y no mi hijo necesita un acompañante terapéutico. Entonces en esa demanda se produce una descarga ilimitada de cuestiones que el acompañante terapéutico, primero, si no sabe o si no tiene la sapiencia necesaria, se desvive por cumplir esa demanda. Segundo, si no supervisa, no hay un coto, una representación del afuera para poder estructurar y poner un freno a eso. Y tercero, si nosotros no comunicamos lo que hacemos cotidianamente, se nos va constituyendo como una especie de carga. Y ese trabajo termina siendo un trabajo forzado o forzoso. Entonces, la respuesta a esto, y casi con el tiempo, es: ¿cómo hacemos para autocuidarnos? Lo que cuidamos es representarnos, agruparnos, hacer estas especies de circulación de la palabra, pero a su vez ir a otro profesional que nos ayude, como hoy este taller de mindfulness, que el mindfulness en el mundo se está utilizando en las personas que utilizan el cuidado, en lugares, ¿cómo decirlo?, hasta impensados. Yo le contaba al doctor Alessandría que no hace mucho tiempo estuvimos en un congreso en Bangladesh. El mindfulness en Bangladesh, la India, en países asiáticos, para las personas de autocuidado, se establecen hasta como una especie de imposición, ¿no? Está mal dicho imponer a alguien que vaya a esos espacios, pero sí hay como una regla general. Dentro de la supervisión también está como algo cotidiano estos espacios de representación y a su vez también estos espacios de circulación de la palabra. En América Latina, lamentablemente, las personas que cuidan también tienen como cuestiones aparte que tienen que ver con el salario, con las representaciones de otras cuestiones que uno se lo plantea a un acompañante terapéutico que tiene 5 trabajos, es decir, la mindfulness. Bueno, es irreproducible por ahí las respuestas que uno puede empezar a hacer, pero es irreproducible hoy y es impensado hoy porque desde la formación no se le impone al profesional esa necesidad del autocuidado, ¿sí? Hay 32 materias en la formación de la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico. Ninguna de esas materias habla del acompañante terapéutico. Todas hablan de la labor que cumple el acompañante terapéutico. Nadie nos enseña a nosotros como profesionales de la salud a cuidarnos nosotros.
que es nuestro propio elemento, el trabajo y lo cotidiano, ese ir, cómo cuidarnos de ese ir cotidianamente a otro lugar. Entonces quiero dejar como corolario esta mesa, comenzar a agruparnos para no hablar tanto del acompañamiento terapéutico, sino más bien del acompañante terapéutico, ¿sí? La profesión está por demás demostrada de su efectividad, y la profesión, si se quiere, es algo inerte que siempre va a estar ahí. Ahora, cuerpos tenemos uno solo, los acompañantes terapéuticos somos uno solo. Y si no empezamos a cuidarnos, el acompañamiento terapéutico termina siendo una máquina de picar carne para los acompañantes terapéuticos. Comenzar a agruparnos para poder empezar a pensarnos nosotros y hablar del acompañante terapéutico me parece que es el paso fundamental. Digo acompañante terapéutico como cualquier otro profesional del cuidado, ¿sí? Nuestra fundación ahora estamos dando un curso de cuidadores gerontológicos en 5 lugares de la provincia de Buenos Aires con un programa que baja el Ministerio de Trabajo de la Nación. Seguimos en la misma, nadie habla del cuidador. Todos hablan de la tarea del cuidador, nadie les habla a esas personas que ni siquiera les exigen un secundario. Digo, hay también como una cuestión apremiante de una necesidad también del trabajo por el trabajo mismo, sin haber una descarga de ese propio trabajo, sin haber un lugar donde nosotros podamos ir a hablar de ese propio trabajo. Yo siempre celebro estos espacios y siempre sigo al doctor Alessandría porque tiene estos espacios, y creo que el concepto de lo positivo, como él decía, el acompañante terapéutico desde modelos de prevención y un montón de lugares ejerce estos espacios de la psicología positiva, la psiquiatría positiva y lugares donde nosotros tenemos que comenzar a revisitar sin separarnos de otros lugares que nos son fundantes, pero sí empezar a recorrer espacios nuevos y novedosos. Yo les agradezco mucho el tiempo y la escucha y la espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Vladimiro, él me echa la culpa a mí de las cosas que hemos logrado juntos, así que retribuyo ese trabajo para regularizar la figura del acompañante terapéutico, a Vladimiro, a toda la gente que trabajó mucho en aquel momento. Y sí, la figura del acompañante terapéutico, así como la de los profesionales de la salud, está bastante quemada, y la tenemos hoy a Marta Cohen, lo cual es un placer enorme. Hola Marta, un placer enorme.